Bien, muy buenas tardes con todos. Agradezco la paciencia de haber podido esperar a que terminen algunos con sus programas académicos respectivos por el horario del día de hoy. Bien, como ya es conocimiento de ustedes, hoy tenemos el honor de estar con nosotros formando parte como invitado de la cátedra del curso de biología y también con el auspicio del laboratorio de biotecnología a nuestro invitado, el biólogo Daniel Cáceres Bartra, a quien quiero que por favor lo recibamos con fuertes aplausos. Bien, me voy a permitir presentar un resumen un poco de las actividades que él ha estado desarrollando, ¿no?, en su currículum. Bueno, Daniel ella nos comentará cómo nos conocimos, le voy a dejar esa parte para él. Él es biólogo de la Universidad Científica del Sur, es biólogo marino y, bueno, ha sido exalumno mío también. Y actualmente es representante de la TAM, ¿no?, de la Alianza Oceánica Sostenible. Es bachiller también en la área de biología, es instructor de buceo en PAI. Es miembro del Club de los Exploradores, embajador del Peace Boat. En el año 2015, Daniel fundó el grupo colectivo oceánico más grande del país, Cuidando el Mar. En el 2016 se convirtió en un alumni jazz. En el 2017 fundó ISOA en el Perú, que fue el primer capítulo más grande de jóvenes líderes oceánicos en el Perú, con capítulos en todos los departamentos costeros del país. Eso de capítulos ustedes lo entenderán en la medida que nos va a dar la disertación de su charla. Daniel ha sido asesor ambiental de la candidata presidencial Verónica Mendoza y actualmente es asesor del Congreso peruano para el vicepresidente de la Comisión de Cambio Climático, donde él y el congresista Eduard Málaga están elaborando el primer proyecto de ley sobre fondos marinos en América Latina. También ha sido delegado juvenil en Our Ocean en el año 2016, 2017, 18, 19 y 2023. Y ha formado parte de la delegación oficial peruana para las COP 22, 23, 25, 26, 27 y 28. Formó parte de la delegación francesa para el Convenio de Montreal sobre la diversidad biológica y un observador más también en esta jornada, y la Autoridad Nacional de los Fondos Marinos. En el año 2015 fue el Dive Master más joven del país. En el año 2016 ganó una medalla por ser el joven con mayor impacto en el desarrollo sostenible del país. En el año 2017 ganó el premio Agente de Cambio de la Universidad Científica del Sur y en el año 2023 fue catalogado en un artículo de Forbes como una de las 100 figuras más comprometidas con la acción climática en América Latina. Es un pequeño resumen, realmente son muchas actividades más las que él realiza y para nosotros es un honor tener a alguien tan joven y que represente también a los biólogos. Nosotros no somos diferentes casas de estudio, sino somos biólogos, ¿no? Y entre todos tenemos que apoyarnos y aportar. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Tu agenda yo sé que ha sido bien difícil un poco poder tenerlo justo hoy en este horario. Te agradezco infinitamente y bueno, sin más te doy el pase para que nos pueda dar la charla. El micrófono y muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias a David Rodrigo, ha sido una profesora mía desde ciclo cero en la Universidad de la Científica, y acá tenemos una foto que quería compartir. No sé si se puede ver. Ahí estaba yo en naranja y eso éramos en ciclo cero de biología marina. Y creo que es bastante importante el rol que tenemos los biólogos en el país. Nosotros, como jóvenes, hemos heredado diversas formas y diversas maneras de ver las cosas. Y somos la primera generación que en verdad comprende y ve el mundo de una manera muy distinta a las generaciones pasadas. Entonces creo que como jóvenes tenemos una responsabilidad bastante importante en el país y en el planeta que cumplir. Somos la primera generación en comprender los conceptos ecológicos en el planeta.
La mayoría de nuestras generaciones pasadas, nuestros padres, nuestros abuelos, han visto el mundo de una manera bastante distinta a la que nosotros vemos. Conceptos básicos como ejemplo, poblaciones. Conceptos como, por ejemplo, sobrepoblación. ¿Ustedes la conocen? El concepto de sobrepoblación. El concepto de especies invasoras, por ejemplo, o especies exóticas. ¿Conocen ese concepto? ¿Qué tal, por ejemplo, el concepto de extinción de las especies? Ustedes conocen el concepto de extinción, pero ¿saben, por ejemplo, que el concepto de extinción es un concepto relativamente nuevo? O sea, nosotros somos una generación que hablar, por ejemplo, de distribución de las especies es normal, hablar de la extinción de las especies es algo que sabemos y comprendemos, pero no todas las generaciones comprenden estos conceptos, que son básicos. Entonces, por eso que tenemos un rol tan importante, y por ejemplo, en el concepto de extinción de las especies, es un concepto que recién empezó a plantearse en 1783, por ejemplo. Cuando Georges Cuvier, un naturalista francés, en esa época no se llamaban biólogos, se llamaban naturalistas, él descubrieron un hueso de un mastodonte en Norteamérica, y un hueso de un mastodonte que encontraron en la ribera de un río, y presentaron este hueso en un congreso francés, y él decía, o sea, ¿qué es esto? O sea, esto es de un elefante. Y la gente decía, es muy probable que es un elefante. La gente erudita de la época decía, es un elefante que ahora es un zoológico y habrá muerto ahí en Norteamérica. Pero él planteó y dijo, yo creo que esta es una especie que ha desaparecido, o sea, una especie que ha estado acá y desaparecido en el planeta. La primera especie en haber desaparecido en la historia del planeta. O sea, el concepto de extinción no existía para nada, ni siquiera Aristóteles, en los primeros libros de la naturaleza, hablaba de la extinción, por ejemplo. Pero entonces cuando Cuvier planteó en el Congreso que era una especie que había desaparecido y era la primera que había desaparecido en la historia, los naturalistas se burlaban de él completamente. Decían, imposible, las especies no desaparecen porque hay un ser todopoderoso que se está cuidando en la época. Porque acuérdense que históricamente todos los huracanes, las tormentas, todo era explicado de una manera religiosa, por ejemplo. Los conceptos ecológicos han sido relativamente nuevos, mientras que los conceptos religiosos tienen una carga histórica de miles de años. Entonces él planteaba que se habían desaparecido, que era la primera especie que había desaparecido. Y Thomas Jefferson, que era el presidente de la época de Estados Unidos, le mandó una carta diciendo, las especies no desaparecen, es probable que sea una especie que esté en las áreas remotas que tenemos que todavía por explorar. Eso ha sido en menos de 300 años. Hoy en día sabemos que históricamente, desde mucho antes que llegáramos nosotros los humanos, más del 99.9% de las especies que han vivido en el planeta han desaparecido. Hoy en día sabemos que la extinción de las especies es lo normal, y más bien la sobrevivencia de las especies es lo raro. Entonces muchas veces me encuentro con biólogos de generaciones pasadas que me dicen, ¿por qué te dedicas a la conservación? O sea, a cuidar a las especies, si es normal que se vayan a la extinción. O sea, se tienen que ir a la extinción, si se extingue, se extingue. Y es porque la sobrevivencia de las especies es tan difícil y además cumplen un rol tan importante en los ecosistemas, en los roles y los servicios ecosistemáticos, que luchar por proteger a las especies es bastante importante. Y no solamente eso, sino también por el punto de vista de por qué hoy en día están desapareciendo las especies. Hoy en día vemos una defaunación completa en los ecosistemas, también estamos viendo una disminución de las poblaciones de las especies y una reducción de los rangos de distribución de las especies. Y la mayoría de ellos son por nuestra especie directamente. Porque también hay algo que otras generaciones no entendían, y es que nosotros como humanos somos una especie más en el planeta. El concepto de evolución, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen el concepto de evolución? Imagino que la mayoría de ustedes. Hasta ahora, en nuestra región de Latinoamérica, la evolución es un concepto que ni siquiera está completamente abrazado. Todavía hay personas hoy en día que creen que nuestra especie es una especie divina, una especie completamente distinta y que está superior. Mucha de la gente todavía piensa que somos dueños de la naturaleza y administradores de los recursos.
Entonces, al momento de no comprender que somos una especie más en el planeta, una especie que salió hace 70.000 años recién de África, donde vivíamos, es muy difícil abordar las políticas públicas si no tenemos una comprensión ideológica en los conceptos ambientales. ¿Y por qué hablo ahora de nuestra especie humana? Nuestra especie humana recién salió de África hace 70.000 años y recién llegó al continente norteamericano. ¿Saben hace cuánto tiempo? ¿Alguien tiene idea hace cuánto tiempo llegó nuestra especie humana al continente americano? Hace 16.000 años, 18.000 a 16.000 años aproximadamente. Y en 2.000 años nomás llegamos a conquistar y colonizar desde el norte de Norteamérica hasta el sur de las Américas. Y en esos 2.000 años llegamos a desaparecer más del 60% de la megafauna. Nosotros teníamos mastodontes también en América del Sur. Teníamos también gliptodontes, teníamos perezosos gigantes. Todo eso con la expansión de nuestra especie empezó a disminuir hasta eventualmente extinguirse. Muchas veces también escucho en espacios políticos que dicen el problema es el capitalismo únicamente. La mayoría de las especies que se extinguieron de la megafauna se extinguieron antes de la creación de la rueda, todavía. Porque nuestra especie, al haber colonizado diversos nichos, ¿en qué nos convertimos? En una especie invasora. En una especie invasora. Somos actualmente una especie exótica, una especie invasora, sí. Muchos animales se tuvieron que adaptar a situaciones adversas o incluso la misma cacería que hacemos los humanos, como los depredadores máximos que dicen. Sí, exacto. De hecho, la defaunación del continente primero ocurrió por caza directa, como lo mencionas. Claro. Y algunos animales evolucionaron de una manera distinta, algunos son más pequeños o como se llama, adquiriendo ciertas características que Claro, o sea, las adaptaciones en este corto tiempo que hemos tenido todavía ocurren. En macroevolución no hemos tenido adaptada a la caza todavía, pero sí medidas de adaptación de las especies. Pero bueno, entonces, por caza directa, primero generamos una pérdida de biodiversidad y después con el aumento poblacional también empezamos a generar pérdida de biodiversidad por pérdida de hábitat, que actualmente la principal causa de pérdida de biodiversidad es la pérdida de hábitat. Entonces, hace 16.000 años llegamos a colonizar diferentes nichos, convirtiéndonos ya en una especie invasora exitosa. Y también pasó otra cosa, que es el aumento poblacional. Hace 10.000 años, en todo el planeta Tierra, ¿saben cuántos humanos había? menos de millón. Llegamos recién al millón hace 10.000 años. Recién al millón hace 10.000 años. Recién en el año 1471 llegamos a 500 millones de humanos. Y recién en el año 1801 llegamos a primer 1.000 millones de humanos. ¿Y hoy en día cuántos somos? Más de 33 millones. En Perú nomás. En Perú. Más de 8.000 millones de humanos en todo el planeta. Durante 300.000 años, nuestros ancestros humanos, la especie Homo sapiens sapiens, nuestros ancestros tuvieron más de 300.000 años donde la población se mantuvo en menos de 10.000 individuos. Y ahora, en 1801 llegamos a 1.000 millones y ahora estamos en 8.000 millones de humanos. Lo que nos ha convertido también en una especie en sobrepoblación. Porque nosotros cuando salimos de África, también nos dejamos de lado a nuestros depredadores. De hecho, también desaparecimos de los depredadores que íbamos teniendo en el continente, como el tigre de sable, por ejemplo, que era un gran depredador nuestro. Pero mientras tanto, mientras que hemos estado colonizando ecosistemas y generando una pérdida de fauna, de hecho la fauna que se evolucionó en nuestro continente tiene millones de años, mientras que nuestra especie recién ha llegado hace 16.000 años, entonces no se ha adaptado al ecosistema de una manera natural. Pero mientras tanto ha habido un ecosistema que sí el humano no puede llevar de una manera completa. ¿Saben qué ecosistema es eso? ¿Ah? Ecosistema marino. El marino no lo descubrieron completo. Exacto, entonces mientras tanto el ecosistema marino se convirtió en una barrera de pérdida de biodiversidad. Es por eso que el ecosistema marino es un ecosistema donde todavía está presente la megafauna. Todavía ves a las ballenas jorobadas, ballena de Bray, ballena de C, ballena de aleta, la megafauna todavía está presente. Y recién, de hecho, la tendencia de pérdida de biodiversidad en el ecosistema marino
es bastante similar a la tendencia de pérdida de biodiversidad en el ecosistema terrestre. Primero por caza directa, pesca en este caso directa, y después por pérdida de hábitat. Hoy en día estamos teniendo pérdida de biodiversidad en el ecosistema marino, principalmente por la pérdida de hábitat, ya sea por la desoxigenación, ya sea también por los aparejos de pesca que destruyen el fondo marino, y también por caza de individuos que también destruye, que se genera pérdida de hábitat en los servicios ecosistemáticos. Entonces, ¿por qué quiero hacer esa introducción breve? Es porque somos la primera generación en entender, en comprender a nuestra especie, y la primera generación en poder buscar incidir de una manera distinta en cómo guiamos a nuestro país y cómo guiamos a los profesionales de nuestro país, ya sea simplemente vamos a ser profesionales que van a beneficiar netamente el desarrollo económico, generación de empleo, o vamos a ser profesionales que vamos a disputar la agenda de nuestro país, o vamos a disputar los sentidos comunes de la gente de nuestro país, y vamos a cambiar las formas y maneras que hemos heredado, y vamos a por fin incluir conceptos ecológicos en ellos. Entonces es por eso que quería darles esta pequeña introducción de nuestro rol como especie, cómo somos los principales importantes, para contarles un poquito a lo que yo me dedico. Uy, creo que no sé. Bueno, como yo he sido parte de la delegación peruana en la COP, en diversas COPs, hemos organizado bastantes espacios. Yo trabajo en una organización marina que busca que los jóvenes como ustedes comprendan esos conceptos ecológicos y los puedan incorporar. No se conocen, han visto Mission Blue, ella es una de las mentoras que también tengo, que ella es una de las principales biólogas marinas, y trabajo con ella. Hemos trabajado bastante en el legislativo, en las negociaciones climáticas, en las negociaciones de biodiversidad. Soy presidente de Seychelles, también trabajando con asesor en una campaña de áreas marinas protegidas en la época. Y aquí, ese es el tema que quiero tocar hoy día de hoy, que es el tema de la minería submarina, que es una de las agendas internacionales que ahora estoy viendo, y quiero que ustedes estén al tanto de ello. Eso también fue en una de las COPs con el congresista Málaga, con el que trabajo. Esa es en la cumbre de Océano, Naciones Unidas. Estamos trabajando. Y bueno, hace poco se ve un artículo de Forbes, no sé si conocen Forbes, Sí. donde fui considerado uno de los 100 latinos más comprometidos en acción climática 2023, junto con otros 6 peruanos. Y bueno, ¿saben qué es el océano profundo? ¿Alguien tiene una idea de qué es el océano profundo? Todavía no siento. Lo que es el océano, que de cierta manera está más allá de lo que hemos tenido. A ver, sí, en parte. ¿Quiere decir algo también? Sí, lo mismo que mi compañera. A ver. ¿Alguien más? Es que hay una parte del océano que no hemos llegado a descubrir del todo por O sea, lo ves como el inexplorado. inexplorado, se podría decir. Sí. ¿Donde hay mayor presión? O sea, hay más presión en el océano profundo, de hecho. De hecho, el océano, el humano solamente ha investigado un 5% todo lo que es el océano. Y mayormente el océano es, como le digo, es un misterio porque según dicen que, o sea, solamente han entrado a un punto, como te digo, que donde mientras más se meten, ya la presión los mata, pues no es por eso que también el océano, como digo, es un misterio, la verdad. Sí, y bueno, de hecho por ahí va la cosa, creo que todos han tenido una idea general bastante buena, pero básicamente el océano profundo es todo el océano que está debajo de los 200 metros. Todo lo que está debajo de los 200 metros. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha nadado debajo de los 5 metros del océano? ¿Alguno de ustedes ha nadado debajo de los 10 metros del océano? ¿Alguno de ustedes ha buceado debajo de los 10 metros? ¿Han buceado alguna vez? Apenas lleva a la orilla. Bueno, yo soy buzo y como buzo podemos llegar a los 40 metros. Una vez llegamos a 55 metros buceando. Pero una vez ustedes, o sea, ¿alguno que ha hecho buceo antes? ¿No?
Hay que hacer un día una clase de buceo. Traemos los equipos, pero si consiguen piscina, yo traigo los equipos de buceo. ¿Ya? Consiguen la piscina. O traemos los equipos de acá y hacemos una pequeña charla de los equipos. Ya. Bueno, entonces, más del 99% del Perú, de hecho, no ha buceado. No, más del 99% del Perú no ha estado a los 40 metros de profundidad. Entonces, ¿cuántas personas creen que ha estado a los 200 metros de profundidad? Muy poquito. 3 personas dicen. En verdad no sé cuánta gente ha estado a los 200 metros de profundidad. Imagino que los usos técnicos. Pero, entonces, el océano profundo está todo debajo de los 200 metros. ¿Y cuánto del mar peruano está debajo de los 200 metros? A ver, ¿cuánto del mar peruano está debajo de los 200 metros? A ver, una idea, 5%, 3%, 70%, ahí nada más, ahí nada menos. ¿Cuánto? 95, otro. Ahí. 45, otro, alguien más, nada más, ahí nada menos. 25%, bueno. El océano peruano que está debajo de los 200 metros es el 89% del mar peruano. O sea, si no van debajo de los 200 metros, no van a conocer el 89% del mar peruano. Así que, imagínense cuánto falta por conocer del océano del mar peruano. Es bastante, ¿no? Entonces, esa era justo la siguiente parte. Entonces, los ecosistemas marinos de profundidad son los ecosistemas menos conocidos del Perú y, de hecho, también son los menos conocidos del mundo. Entonces, hay un potencial gigante de exploración, por ejemplo, no solamente en organismos, o sea, en macroorganismos, sino también en microorganismos, por ejemplo, en conceptos moleculares, por ejemplo. Hay mucho que conocer, pero ¿sabían también que hay minerales en el fondo marino? Entonces, y de hecho, la demanda de minerales está aumentando bastante por el apareamiento poblacional, primero, y por el aumento de capacidad adquisitiva de las personas, y también por el aumento de demanda para los electrodomésticos, para los vehículos, hasta para la energía limpia. Entonces hay una actividad que todavía no empieza, pero está por empezar, que se llama la minería submarina. Y esta es la primera actividad humana que vamos a poder planificar y o prevenir antes de que ocurra. Y es por eso que actualmente yo estoy trabajando en el tema de fondos marinos, en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, porque, como comenté, es la primera actividad extractiva humana que vamos a poder planificar antes de que ocurra o prevenir antes de que ocurra. De hecho, en los temas ambientales, casi siempre nosotros, los humanos, llegamos tarde. Siempre hemos llegado y hemos visto, ya hemos empezado y ya está descubriendo la minería, la pesca industrial, y recién después, a base de eso, tenemos que hacer ciencia, investigación y buscar generar medidas de regulación o de conservación. En este caso tenemos una oportunidad distinta. Por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de decir, no, primero que venga la ciencia, primero que vengas a decirme qué hay, qué cosa hay, cómo va a ser un cierto impacto, y de ahí evaluamos si es que se te permite o no se te permite la actividad minera. Porque hay 3 tipos de minerales en los fondos marinos. Tenemos los nódulos polimetálicos, que de hecho en eso tenemos frente al Perú, que son unas pelotitas del tamaño de pelotas de golf, de minerales, que... ¿Ustedes saben qué es un otolito? Un hueso del oído de los peces, o una escama. ¿Saben qué es una escama? Sí. Y bueno, entonces, hace millones de años atrás, digamos, se cayó una escama en el océano profundo. Usualmente esos nódulos polimetálicos están a 3.000, 4.000 metros de profundidad, y ha empezado a generar agregaciones de minerales encima de este materia orgánica. Y por cada 200.000 años aproximadamente crece 1 milímetro esta pelotita. Y entonces tenemos pelotitas de nódulos polimetálicos de 1 millón de años. Si eso no sería una gran forma de conseguir fósiles o material. No, o sea, no son fósiles específicamente, porque en un fósil hay un cambio iónico entre el sedimento y la materia orgánica, y en este caso no había un cambio, de hecho había una secreción enzima, una agregación enzima. Y
Entonces tenemos los nódulos polimetálicos, tenemos las ventanas hidrotermales. ¿Conocen las ventanas hidrotermales? Sí. De hecho, muy interesante porque han escuchado la CONVEMAR, que es el marco legal internacional marino. Este marco legal se escribió y es lo que actualmente usamos, o en Perú no, porque no ha ratificado la CONVEMAR, pero se redactó antes de haber descubierto que existían ventanas hidrotermales. Entonces, muchas de estas regulaciones que se están viendo no se tenían incorporación, no se tenían incorporado los conceptos también del fondo marino como las ventanas hidrotermales. Y también están las cortezas de cobalto. ¿Han escuchado las cortezas de cobalto? ¿Han escuchado las montañas submarinas? ¿En Perú tenemos montañas submarinas? Perfecto, la dorsal de Nazca. De hecho, siempre hablamos de la cordillera de los Andes, pero también tenemos una cordillera submarina. También tenemos una cordillera submarina, la cordillera, la dorsal de Nazca. Que de hecho, el porcentaje de endemismo en la dorsal de Nazca es el porcentaje de endemismo más alto conocido hasta el día de hoy. Más del 90% de las especies son endémicas. O sea, solo se encuentran en esa dorsal y nada en ninguna otra parte del mundo. Es una cantidad incomprensible para muchos biólogos de que la cantidad de endemismo que puede haber en esta dorsal de Nazca. Y bueno, aquí es donde se encuentra la mayoría de minerales actualmente, y aquí son los nódulos polimetálicos. Aquí hay una foto de los nódulos polimetálicos. La mayoría de ellos se encuentran entre 4.000 y 6.000 metros de profundidad. ¿Y ustedes qué creen? ¿Hay alta biodiversidad o baja biodiversidad en esta zona? Alta biodiversidad. Y es correcto. De hecho, o sea, la cantidad de presión ahí es bastante fuerte. ¿Saben lo que es presión, correcto? La presión que tenemos es... ¿Cuánta presión tenemos de acá a la atmósfera? Equivalente a 1 kilo aproximadamente de presión. Una atmósfera que es equivalente alrededor. Y a 10 metros de profundidad tenemos como el equivalente a 2 atmósferas. Y cada 10 metros se va aumentando una atmósfera de presión. Cada 10 metros. Entonces imagínense cuánta presión hay por ahí a los 4.000 y 6.000 metros. Es gigante. Y además la temperatura a esa profundidad es alrededor de los 4 centígrados, 3 centígrados, 2 centígrados. Son aguas bastante frías. Es tan frío el agua en la profundidad del océano que baja la velocidad de todo hasta el nivel molecular. O sea, vemos, y es por eso que los organismos más longevos que se han encontrado se encuentran en el océano profundo. De hecho, porque se baja toda la velocidad de las cosas a nivel tan bajo que también el periodo de madurez sexual, de reproducción, también es bastante lento. De hecho, o sea, hay organismos, ¿saben cuánto creen que es el rango de organismos que pueden vivir, o sea, a esa profundidad? Tenemos esponjas, digamos, ¿de cuántos años? ¿Alguno de ustedes puede adivinar un rango? Hay esponjas que pueden vivir hasta 1000 años. Por ahí. De hecho, la esponja más longeva que se ha encontrado en los nódulos polimetálicos es de 12.000 años. Parecen piedras que están emiten como emiten vapores. Claro, esas son las ventanas hidrotermales. Entonces, tienen como miles de años. Sí, y ahí también tienen los organismos sintéticos están. Pero bueno, entonces tenemos organismos con bastante longevidad y también la mayoría de ellos son nódulo-dependientes, lo que significa que solo pueden vivir aferrados o adheridos al nódulo polimetálico. Entonces, ¿qué pasa si vamos de frente a sacar los nódulos polimetálicos? Estamos generando una pérdida de biodiversidad tremenda. Y aparte de ello, mira, aquí hay una foto. Esto acá es frente a Perú. El pigmento que es disco. Y ahí pueden ver cómo están los nódulos polimetálicos. Entonces, en los 80, en los 90, cuando se hablaba de los nódulos polimetálicos, en la minería submarina se veía como ¡wow! Va a ser la oportunidad de ir y recolectar y limpiar el fondo marino, levantar de hecho unas piedritas que están ahí abajo y vamos a levantarlas y vamos a proveer todos los minerales necesarios para la transición energética y sin contaminar, sin nada. Pero hoy en día sabemos que la mayoría de biodiversidad es nódulo dependiente de la zona y además aparte de ello, no sé si pueden ver muy bien, bueno acá no se puede ver bien, pero el grano del sedimento es bastante pequeño, así como la arcilla. Y cuando un grano de sedimento es muy pequeño, ¿qué nos dice del ecosistema? A ver, usualmente el grano, el tamaño de partícula de un sedimento nos dice mucho, pero una de las cosas que nos dice
también es de la cantidad de energía o de movimiento que tiene el ambiente. Porque digamos, si hay piedras grandes o rocas grandes ahí redondas, ¿qué significaría? Que había una corriente fuerte que ya estaba moviendo las rocas grandes, ¿correcto? Pero si hay partículas muy pequeñas que se han quedado ahí, No hay corriente. que casi no hay nada de movimiento, casi nada de energía. Y tenemos metros de granos pequeñísimos de arcilla, que lo que significa es que este ambiente ha sido bastante tranquilo, con muy bajo movimiento, en los últimos millones de años que ha estado ahí. Y la mayoría de materia, sedimento de grano pequeño, es de materia orgánica, porque la mayoría de la fotosíntesis que ocurre en la superficie cuando muere cae hacia abajo. Entonces tenemos un ecosistema que secuestra carbono abajo y está la mayoría de ello es sedimento secuestrado y almacenado que está en el fondo. Entonces, ¿qué pasaría si llevamos unas máquinas que van a mover el agua? Va a haber un movimiento de hecho, exacto, que genera lo que se llama las plumas de sedimento. Simplemente cuando cae la máquina al fondo, ya genera una pluma de sedimento que puede ir hasta más de 1 o 2 kilómetros fuera del área, pero ya también estamos viendo un sedimento lleno de metales pesados, de materia orgánica, que eventualmente volvería al sistema y demoraría en volver a sentarse. Y es una de las principales preocupaciones que hay también, porque sofocaría a los organismos aledaños y eventualmente al momento de subir los minerales y limpiarlos y lavarlos, devuelve todo este sedimento de vuelta a la superficie, volviendo a poner y a liberar todo este carbono almacenado de millones de años en la atmósfera. Y actualmente tenemos el cambio climático. Entonces, el océano, de ser uno de los principales secuestradores de carbono que los almacena en los fondos, volver a liberar todo ese carbono en la superficie y eventualmente liberándolo, podría convertir en parte de nuestro océano de un secuestrador a un emisor de carbono, que es una de las preocupaciones que tenemos también. De esas las ventanas hidrotermales que les comenté, y las cortezas de cobalto, como la rostral de Nazca que hay, bueno, hay diversos problemas. Y la recuperación de los ecosistemas de aguas profundas de los impactos puede llevar a cientos de miles de años. El experimento Discol que ocurrió frente a Perú en 1989, ellos fueron y quitaron un montón de nobles polimetálicos y volvieron después de 26 años para ver si había recuperado, la vida se había recuperado, y no se había recuperado la vida. De hecho, lo único que había vuelto eran un par de nematodos que habían encontrado. Entonces se pronosticó que los procesos de recuperación de los ecosistemas son de escalas más grandes que vida humana. Entonces estamos hablando de recuperación de los ecosistemas de escalas bastante largas de la minería submarina. Y tenemos el relato también que siempre nos dicen de que la minería submarina es necesaria para la transición energética, y ahí hemos dicho que no es necesario. Ya hay un artículo en Opus, también un artículo de BBF que habla que eso no es necesario. Y de hecho una de las principales zonas donde empezaría la minería submarina es en el Pacífico. Es en el Pacífico, en la zona Clarion-Clipperton Zone frente a México. Y entonces falta investigación, y acá les voy a mostrar una lista. Este es un artículo de Viva Amon, una de las principales científicas oceanográficas de profundidad, que muestra que en las 31 zonas donde actualmente se explora la minería submarina, todavía no se explota porque eso estamos viendo las regulaciones, pero que se explora, solamente en una de las zonas hay suficientes estudios líneas base en una de las áreas. ¿Saben lo que son estudios líneas base? ¿No? El estudio, como dice todo, la taxonomía, cómo están los compuestos químicos en la zona, la conectividad, la biodiversidad, la estructura poblacional, la estructura del sedimento, todas esas condiciones bases. En ni una de las zonas están todos los índices completos. ¿Y por qué es tan importante que hablo de ese tema? Es porque ahora yo la próxima semana, el sábado, voy a estar viajando a la teoría de los fondos marinos, porque ya se busca que empiece la actividad. Ya se quiere que se empiece la actividad. Y esa es toda la ciencia que estamos tratando de hablar. Y de hecho en las recomendaciones de Iva Amon, ella dice que la ciencia necesaria para completar todas las ciencias necesarias de líneas bases en la mayoría de estas áreas, se requeriría entre 15 y 20 años. Entonces lo que nosotros estamos buscando hacer en la teoría de los fondos marinos es promover una moratoria. Una moratoria de 10 a 15 años en la minería submarina para poder promover la generación de ciencia en la zona, para promover los análisis de línea base, y también para ir acorde al anexo primero del párrafo 15,
de la ley de la Convemar, que habla, que habla del código minero, que básicamente es justo lo que estamos tratando de hacer. Nauru, que es un país, una isla pequeña del Pacífico, no sé si han escuchado de Nauru, la isla más pequeña del Pacífico, activó una carta, porque en teoría teníamos que terminar las regulaciones para el 2020. Para el 2020 debieron haber terminado las regulaciones para que ya después los países hayan podido solicitar empezar a minar los fondos marinos. Pero no se terminaron, y al contrario, se siguen dilatando y estamos dilatándolas todavía las regulaciones para que no se terminen, para que no empiece todavía la minería submarina, pero Nauru dice que, como es un país en vía de desarrollo, ya quiere empezar a minar el fondo marino. Entonces esto ha activado lo que es una lucha global que hemos estado empezando, ¿no? O sea, que hemos estado haciendo, y lo hemos hecho en colaboración con Chile, por ejemplo, para que se presente, y donde presentaron una propuesta para un nuevo punto de la agenda en la Asamblea 28 del año pasado, que no se aprobó. Alemania pidió que haya una revisión, pero hasta el día de hoy tenemos a países como Chile, España, Costa Rica, Panamá, Ecuador y República Dominicana que han solicitado una pausa precautoria. En los países del Pacífico han pedido una moratoria, y de hecho Francia ha sido el primer país que en la COP27 anunció un pedido de prohibición a la minería submarina, diciendo básicamente es un ecosistema que no hemos destruido, hay que mantenerlo con sus servicios ecosistemáticos. Porque cuando se redactó la Convemar, que nos dice que tenemos que terminar con las regulaciones, no se comprendían bien los aspectos biológicos, y también no se tomaba en consideración ya todo lo que el océano nos provee en servicios. Y mucha gente pensó que recién el océano nos va a proveer servicios cuando se extraen estos minerales, cuando no es cierto. Tenemos un montón de expertos que se han pronunciado también a favor, una declaración de parlamentarios, empresas como Google, BMW, Volvo, Samsung, hicieron un llamado de la moratoria y la minería submarina. Y bueno, ahora les voy a contar las buenas noticias. Esos son los países que ya se han pronunciado en contra de la minería submarina, y de hecho ahora que viajamos a Costa Rica con el gobierno peruano para ver las negociaciones, ahí lo voy a comentar, pero bueno, también nosotros presentamos 250.000 firmas a la sociedad civil pidiendo una moratoria. Son 250.000 firmas que lo presentamos en la Cumbre de Océanos en Panamá el año pasado, junto con CDR. Les recomiendo que vean, si van a Netflix, si ven el documental Mission Blue, que tienen Netflix, les recomiendo que vean el documental Mission Blue para que puedan conocer a la mujer con la que trabajo. En Perú redactamos el primer proyecto de ley para una moratoria en la minería submarina, y también fuimos al Senado chileno, donde presentamos con el senador Chaguán en la Comisión de Ciencia sobre la necesidad también de hacer una moratoria en aguas nacionales. Y después de la mesa de trabajo que tuvimos con el senador Chaguán, él anunció que tal como lo ha hecho Perú, que si bien no ha suscrito la Convemar, creemos que es necesario que Chile pueda presentar una iniciativa legal y pueda llegar también una moratoria de a lo menos 10 años para la minería submarina en nuestro mar territorial y dentro de las 200 millas marinas. Esto básicamente. Entonces también tuvimos a Chile, que ahorita tienen la mesa de trabajo para redactar también el proyecto de ley en el tema. Y en México hicimos también una campaña de recolección de firmas donde llegamos a 150.000 personas. Y México, de ser un país que decía que terminar las regulaciones porque se beneficiaba de los puertos, de hecho, como les comenté, la primera zona en empezar sería en el Pacífico, entonces, ¿qué puertos usarían? Los puertos de México. Entonces, y en México se unió también el pedido global. También lo hicimos en Perú. En Perú hicimos una campaña, acá presentamos, junto con la ministra Elvina Ruiz, la propuesta para que Perú se una al llamado global de la moratoria. Le hicimos una campaña también interna para el gobierno. Aquí a ver si se puede ver el video. Vamos a ver si se puede ver, no se puede ver. No se puede ver. Y no sé, no lo subo por eso. A ver si no. Ya bueno, sí, no me importa. Hicimos una campaña interna también con varios actores, influencers,
para que Perú le diga no a la minería submarina. Y de hecho ahora en junio, bueno, esa fue la 29 sesión, eso fue en marzo con mi equipo, que estuvimos en la asamblea, bueno, la asamblea ahora se va a reunir el 29 de julio, pero el consejo es a partir de este viernes, ese sábado, que vamos a estar allá. Y ahí hay una propuesta que se ha presentado otra vez con Francia, que es para debatir la propuesta de una política general por Francia, Chile, Palau y Vanuatu, para tener por primera vez una política de protección efectiva para el medio marino. Entonces ahora en la asamblea, y les recomiendo, no sé si tienen Instagram y quieren estar al tanto de las negociaciones, ahí les voy a pasar mi Instagram para poder compartirles y que puedan ver todo lo que estamos haciendo en las negociaciones. Pero ahí tenemos dos puntos principales. Primero, por primera vez vamos a proponer una política general para que no se permita ninguna minería en ausencia de regulaciones, porque todavía no están terminadas. Y lo segundo, y que no existan regulaciones adoptadas, o sea que tampoco terminemos las regulaciones hasta que exista una comprensión científica integral de los ecosistemas en agua profunda, hasta que se pueda establecer que la minería en aguas profundas no causará daños al medio marino y que la estructura y función de la autoridad de los fondos marinos se someta a reformas necesarias. Y bueno, eso es lo bueno, que ahora en Costa Rica, Perú se sumó a la moratoria de la minería submarina. Entonces, después de varios años de campaña, hemos logrado que Perú sea el primer país que no ha ratificado la CONVEMA en haberse sumado al pedido global, y de hecho, por primera vez, la próxima semana va a estar viajando el gobierno peruano con nosotros para tener una voz también en la autoridad de los fondos marinos diciendo que se suma al pedido global de una moratoria a la minería submarina. Muchísimas gracias.